la nube. Ahí estamos. Bien, vamos a ver Git en entornos distribuidos y flujos de trabajo sencillos. Como una primera parte, ¿sí? En la segunda parte vamos a hacer algo más práctico, que es el inicio de lo que vendría a ser el práctico que vamos a hacer para lo que es el tema de Git, ¿sí? Que van a tener que hacer ustedes. Pero bueno, empecemos con el tema de Git. Por cierto, las presentaciones, las tres por lo menos que fui dando, ya están en la plataforma, así que sí, pueden descargarla. Bien, Git en entornos distribuidos, y vamos a ver algunos ejemplos de flujo de trabajo, de cómo podría trabajarse a nivel incluso de grandes empresas o proyectos pequeños, pero nos vamos a centrar en proyectos pequeños. Bien, una de las ventajas que tiene Git al ser distribuido es que la manera de trabajo se flexibiliza, por lo cual, como nosotros tenemos la posibilidad de tener el repositorio de manera local, el repositorio de manera remota o incluso en varios lugares, o sea, no solamente en un servidor como GitHub, sino que podemos tenerlos en otros servidores al mismo repositorio. Y eso nos da ciertas ventajas con respecto a otros sistemas de gestión de versiones, que incluso hasta nuestra propia computadora puede servir de servidor de repositorio para otra máquina, ¿sí? Entonces se nos pueden plantear diferentes maneras de distribuir o maneras de trabajar con repositorios Git. Una manera de trabajo que se puede hacer con Git es de un tipo de flujo de trabajo centralizado. Vendría a ser una manera de copiar como se hacía antes de que surja Git. ¿Sí? No quiere decir que Git al ser distribuido es solamente distribuido y nada más, sino que también podría trabajarse de manera centralizada, en donde nosotros tenemos un, un repositorio, ¿sí? Un repositorio compartido por todo nuestro equipo de trabajo, y cada uno de los desarrolladores hace su contribución al código fuente de manera centralizada, ¿sí? Cada uno tiene su repositorio local, como veníamos trabajando, pero todos trabajan o todos tienen los permisos por igual para trabajar con este repositorio compartido y trabajar de una manera similar a como se hacía antes con los repositorios centralizados, ¿sí? La ventaja es que aquí el trabajo con ramas y trabajo con esa fusión de ramas se hace mucho más sencillo porque no hay necesidad de que esté conectado a internet o al servidor, ¿sí? Entonces se pueden trabajar cada desarrollador de manera local y después cada uno va a ir subiendo sus cambios y trabajando de manera conjunta. Sí, este tipo de trabajo es el que vamos a ampliar más adelante y es donde típicamente un equipo de trabajo chico, por ejemplo, de 5 a 10 personas, en donde hay una comunicación con los cambios y si hay algún problema, están a corta distancia para poder solucionarlo. O conectarse en línea, ¿no? Después tenemos la posibilidad de tener un flujo de trabajo en donde hay una administración y una integración, en donde tenemos, por un lado, un repositorio, sí, acá que le dice repositorio bendecido o repositorio, que en realidad le pone ese nombre como para indicar de que es un repositorio central o es el repositorio en donde está el código oficial del proyecto, ¿sí? Por eso le dice bendecido al proyecto. Pero en realidad es el repositorio oficial del repositorio fuente, de los cuales el único acceso que tiene para poder modificar ese registro es un administrador de integración, ¿sí? El administrador de ese proyecto. Y al ser público este repositorio, algunos desarrolladores privados, ¿sí? Este tipo de desarrollo es más que nada público y se da mucho en desarrollos de código fuente abiertos. Estos desarrolladores privados pueden clonar ese repositorio o pueden hacer una bifurcación de ese código, o sea, crear un nuevo repositorio que surge a partir de este bendecido. Y si llegan a hacer eso, se crean estos repositorios públicos, ¿sí? Manejados por estos desarrolladores.
Entonces, a partir de este repositorio público administrado solamente por esta persona, se puede duplicar ese repositorio y mantenerlo de manera privada o de manera pública, ¿sí? Se hace como un clon de ese repositorio, vendría a ser como un clon del repositorio no oficial, ¿sí? Pero es un repositorio administrado por esta persona, es el que puede subir los cambios, ¿sí? Eso es lo que indican estas flechas. Pero estas personas le avisan a este administrador a través de un correo electrónico, algún medio de comunicación, de que por favor se fijen los cambios que hay en sus repositorios. Entonces, este administrador, bueno, este administrador de integración, lo que va a hacer es tomar los cambios que hayan hecho de este repositorio, ¿sí? Probarlo en su repositorio local, creando una nueva rama en paralelo, para ver que esté todo funcionando bien, y si considera que el cambio que propone este desarrollador de manera privada es correcto, lo que va a hacer es integrarlo al repositorio y convertir ese cambio como local, como oficial. Entonces, todos los otros desarrolladores van a poder utilizar ese cambio que aportó este desarrollador de manera pública. Entonces, acá los repositorios son este que vendría a ser el oficial, estos que no son oficiales, pero son clones del oficial, y estos clones suelen llamarse forks o bifurcaciones, que son administrados por estos desarrolladores. Cuando los desarrolladores hacen un cambio para probar una nueva funcionalidad o algo que quieren desarrollar y lo tienen listo, le avisan al administrador del repositorio oficial de que tienen algún cambio que puede servirle a ese proyecto y se lo envía para que luego el administrador pueda hacer las pruebas necesarias y subirlo al oficial y ya quede como el repositorio oficial. Muchos de los proyectos de código abierto tienen esta filosofía de trabajo. Y no a veces el repositorio se encuentra en GitHub, pero él lo puede clonar o subir en otro tipo de repositorio, en otro tipo de servidor, un GitLab o algún otro, o incluso privado. Y ya vamos a ver con solamente comandos, no como ejemplos, de qué manera yo puedo compartir un cambio a algún desarrollador sin tener que clonar todo el repositorio o compartir todo el repositorio, solamente el cambio que uno propone. Y de esta manera es un flujo de trabajo que es de administración e integración, ¿sí? Un repositorio oficial administrado por una persona. El resto hace clones de ese repositorio, modifican sus repositorios para hacer las pruebas que necesitan hacer y le envían los desarrolladores privados al integrador para poder subir los cambios al repositorio oficial. Bien, ¿alguna duda con este tipo de integración? Yo, profe, una consulta. ¿Cuándo se Sí, usa, por ejemplo, este tipo de método? esto suele O darme... usarse cuando es un repositorio, cuando es un proyecto de código fuente abierto, en el cual el código está disponible en Internet y uno tiene que trabajar con estos repositorios, ¿sí? Es común ver esto. Cuando el código que se desarrolla es privado, por lo general se mantiene dentro de los servidores de la empresa. Es difícil que esto sea público. Este tipo de administración es cuando tenemos proyectos públicos, ¿sí? Que son los típicos de código abierto, en donde tenemos disponible el código fuente y empresas o personas lo ponen a disposición para que otros lo puedan modificar, mejorarlo o adecuarlo a sus necesidades y hacer sus propias modificaciones para enviarlo y si es útil para otros se lo puede integrar al oficial. Entonces se crean como de repositorios públicos que se ven aquí para que este administrador lo pueda clonar o traer los distintos commits para poder probar. Pero dentro de GitHub, por ejemplo, hay proyectos oficiales, uno puede clonar el repositorio del oficial para tener uno propio y después subir esos cambios y después proponerle
los cambios al proyecto oficial. Eso es muy común dentro de lo que es GitHub. Pero proyectos que son de tipo público. Bien. Bien, veamos otro que es, digamos, el 80%, 70% de los proyectos open source trabajan de esta manera, la gran mayoría. Pero después tenemos otra manera de trabajo que es poco común y sobre todo para proyectos, se utiliza para proyectos grandes y también públicos o que tienen ciertas jerarquías dentro del desarrollo. Sí, este flujo de trabajo se llama dictador teniente. Dictador vendría a ser la única persona dentro de esta jerarquía que tiene los permisos para poder modificar un repositorio. ¿Sí? El repositorio bendecido que le llama aquí o repositorio oficial. Por ejemplo, el sistema operativo Linux en su núcleo trabaja de esta manera. Tiene una única persona que es el que toma el rol de dictador y es el único que permite subir los cambios al repositorio. Más abajo de él tiene lo que él denomina tenientes, ¿sí? Este es el teniente en inglés, en el cual cada uno de estos tenientes se encargan de desarrollar o de administrar una porción del código fuente, que básicamente está separado en carpetas. Dentro de lo que es el sistema operativo, hay algunos que se encargan del tema de los drivers, de los controladores del sistema que maneja el sistema operativo, otro se encarga de la gestión de la memoria, otro se encargará de, por ejemplo, de los sistemas de archivos y otras cosas más, ¿sí? Al ser un proyecto tan grande, una sola persona no puede desarrollarlo y gestionar tantas modificaciones que hacen. Entonces tiene que dar una estructura jerárquica para poder administrar mejor el código y nombrar a estos tenientes para que puedan gestionar una parte del código. Entonces, después tenemos desarrolladores públicos, desarrolladores dentro del lado público, que pueden clonar este repositorio, o sea, tomar ese repositorio, tenerlo de manera local, ¿sí? Hacer modificaciones y las modificaciones las van a enviar a cada uno de los tenientes, o sea, si este desarrollador que está acá a la derecha hace un cambio en un controlador de un dispositivo, entonces ese desarrollador le va a enviar al teniente que se encarga de gestionar los controladores de dispositivos. Entonces, este teniente se va a encargar de tomar ese código, hacer las pruebas que necesite hacer para que todo funcione bien, de que nada traiga ningún problema, lo va a ver al código para que no tenga no agregue ningún conflicto con otro de los módulos, etcétera. Y recién ahí le va a avisar a este dictador sobre ese cambio, el dictador lo va a agregar al repositorio de manera directa. Y por lo general, este dictador se le suele llamar también dictador benevolente porque no es un dictador de que impide de que él toma las decisiones. Es un dictador simplemente en el sentido de que y dictador benevolente porque todos los cambios que recibe los tenientes los aplica prácticamente directo, porque él tiene la confianza en sus tenientes para las cosas que se van a agregar al proyecto, no van a generar ningún conflicto y no van a generar nuevas fallas al proyecto porque ya los tenientes se tienen que haber encargado de que ese código que se va a agregar funcione en el repositorio. Entonces, de esa manera, eh, este dictador lo que hace simplemente es, porque es el único que tiene el acceso al repositorio y le va a enviar al repositorio. Acá los tenientes también tienen acceso de lectura al repositorio oficial, porque también estos tenientes desarrollan código para ese proyecto y hacen sus propias pruebas, etcétera. Bien. Esta otra manera de trabajo, ¿se entendió? Sí, profe. Ujú. Repito, es un flujo de trabajo poco usual. No es común que haya una sola persona encargada de únicamente agregar
tener los permisos para poder modificar el repositorio oficial de código fuente. Muchas veces, sobre todo como toda persona, necesitamos un tiempo de descanso, unas vacaciones, etcétera. Entonces, por lo general, alguno de los tenientes se encarga de tomar ese rol de dictador y de empezar a enviar los cambios. En otros proyectos no hay un dictador, sino que hay un sistema muy parecido al central, en el que varias personas tienen el acceso a ese repositorio oficial y desde afuera le van llegando los cambios y lo van aplicando a los repositorios. Pero tienen que estar en un contacto estrecho entre los dos porque pueden originarse, si van subiendo los dos muchos cambios, pueden originarse problemas. Y este dictador no se pone a revisar si de lo que recibe de los tenientes funciona o no, sino lo que empieza a gestionar son las ramas y los conflictos que puedan llegar a haber con códigos que envían cada uno de los tenientes. Pero si los tenientes cada uno modifica su parte del proyecto y no la de otro, no tendría problemas para poder subir las modificaciones o los commits al repositorio. Entonces, básicamente el dictador se encarga de ver que el código que va recibiendo de los distintos tenientes no genera conflictos entre sí y si los hay, los resuelve él o los consulta a los tenientes para cómo resolverlo. O sea, básicamente es alguien que resuelve los conflictos que pueden llegar a haber en el código fuente si es que se mezclan en distintos archivos. Profe, ¿existe un código, por ejemplo, además de abierto y cerrado, que sea como un semiabierto, por decirlo así? Que lo puede descargar cualquier persona, pero solo como este ejemplo, solamente uno puede actualizar el repositorio central, por decirlo así. Ah, sí, como le había dicho, una forma de trabajar como la que le estoy mostrando es justamente la de Linux, la del sistema operativo Linux, en el desarrollo del kernel. Tienen esta manera de trabajar, en donde el creador de Linux es el dictador en este caso, que es Linus uy, Torvalds, es el creador del sistema operativo Linux y es el único capaz de poder modificar este repositorio. Sus tenientes son varios y cada uno se encarga de distintas partes del código fuente. Pero después hay empresas, había un proyecto grande que lo deben conocer si conocen el mundo de lo que es el software libre, que era el OpenOffice. O sea, lo ubican al OpenOffice, que es para una suite ofimática libre. Sí, Sí, esa estaba a cargo de Oracle, el mismo que hace Java, que desarrolla Java. Y lo que ellos recibían los aportes de la comunidad, ellos pusieron el código fuente y recibían aportes de la comunidad, o sea, fuera de la empresa. El tema es que o tardaban en subir esos cambios o directamente ni los subían. Entonces, como que la gente no les gustaba mucho ese tipo de trabajo y sumado a que no, perdón, Oracle, sí, creo que Sun, que tenía OpenOffice, fue comprado por Oracle y temían de que se pierde esa suite ofimática. Entonces lo que hicieron fue crear un nuevo clon, un nuevo proyecto y hacerlo más abierto a la comunidad. La gestiona una fundación, pero recibe mucha colaboración de las comunidades y de otras empresas. Ahí es donde surge LibreOffice. Y LibreOffice es digamos, el clon o el subproyecto no, el clon, una bifurcación del código, un fork, de este OpenOffice. Y bueno, LibreOffice ahora eh, tiene más actualizaciones y más desarrollos que el que se hace en OpenOffice. Después OpenOffice, si bien el código lo liberó y creo que después Apache lo tomó, si no me equivoco. Tendría que ver cómo quedó la historia de OpenOffice y LibreOffice. Pero sí, ya LibreOffice es un proyecto totalmente distinto y gestionado por una fundación y que ya casi nada se parece a lo que es OpenOffice. Algunas cosas siguen parecidas, pero ya cambiaron tantas cosas que ya no se le parece. Otro que recuerde,
Después hay, por ejemplo, otro sistema operativo que se usa mucho en servidores, es el FreeBSD. Ellos tienen una forma de gestionar distinta a lo que es con Linux, que es una sola persona el que modifica o tiene permiso para el repositorio, sino que hay 9 personas. Se hace una reunión, una mesa de 9 personas y esas son las que delimitan el futuro del sistema operativo, qué se cambia, qué no se cambia, qué se agrega y qué no. Pero tiene una manera de trabajo un poco más lenta de Linux, ¿no? No es que están haciendo cambios a lo loco cada 2 por 3 como en Linux, que agregan driver, agregan muchas cosas, sino que va un poco más lento, pero con el objetivo de que está apuntando a servidores, no a computadoras de escritorio. Y otros proyectos grandes tienen una manera de trabajo de esta manera, de así. Por ejemplo, el sistema de ventanas de GNOME eh, tiene muchas aplicaciones, pero cada una de esas aplicaciones tiene su repositorio y se manejan de esta manera, en el que uno puede clonar el código fuente de, por ejemplo, el editor de texto, implementar algunas mejoras y después proponer la modificación a un, a un administrador, sí, de integración. Bien, digamos, esos 3 ejemplos son es básicamente cómo podría trabajarse con repositorios en proyectos, ¿no? Pero no son los únicos, porque al ser tan flexible Git, podríamos tener, ahí tenía un solo dictador, bueno, tal vez no es un dictador, capaz que son 2 personas, pero reciben de todo de de las contribuciones públicas que hacen los desarrolladores. Pero es flexible y de acuerdo al grupo de trabajo es como lo va a implementar. Pero las 2 últimas que vimos son para proyectos que son abiertos, que son dirigidos a una comunidad y que el código se lo ofrece a la comunidad. Cuando son proyectos chicos, por lo general son centralizados. Bien, vamos a ver cómo 2 personas, ¿sí? Este es les doy un contexto. Imaginémonos un repositorio de este estilo, en donde tenemos un repositorio compartido por 2 desarrolladores al menos. Pensemos en el desarrollador 1, ¿sí? Que ya vamos a ponerle nombre. Descarga la versión del repositorio, ¿sí? Hace algo que vamos a hacer justamente hoy en la segunda parte. Clona un repositorio y hace un cambio, ¿sí? Por ejemplo, este desarrollador, que está aquí a la izquierda, lee el repositorio y realiza un commit a ese repositorio, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Cada uno de estos circulitos son los commits, ¿sí? Viene con 2 commits de repositorio y este desarrollador le agrega un commit nuevo, ¿sí? Ahora supongamos que el desarrollador, este que está al medio, también hace lo mismo, lee ese código, ¿sí? Que van a ser 2 commits, por ejemplo, y agrega su propio commit. Commit que es totalmente distinto al que está aquí a la izquierda, ¿sí? Este commit que agrega es totalmente distinto al commit que agrega aquí. Y lo que va a hacer es subir ese cambio al repositorio que está siendo compartido. Como todavía el repositorio compartido no fue modificado porque el usuario de la izquierda todavía no subió el cambio. Como no hay ningún cambio, va a poder subirse y no va a haber ningún problema. Pero ahora, este desarrollador 1, ¿sí? Tiene listo este commit y quiere subir ese cambio, hacer un push al repositorio global. Le va a saltar un error, porque ya hay un nuevo cambio en el repositorio y primero lo que tiene que hacer es volver a leer ese repositorio para ver cómo quedan esos cambios, ¿sí? ¿Se imaginan ese contexto?
Sí, profe. Sería como que tomaría digamos, el último repositorio que fue eh, transformado, modificado. Claro, esta última operación que hizo el desarrollador 1. No puede subir los cambios porque hay algo nuevo en el repositorio compartido. Entonces tiene que leerlo para ver qué está pasando. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Esto es lo que nosotros vemos de un desarrollador, el naranja, digamos, vamos a ponerle un nombre de color. El desarrollador naranja descargó el repositorio y le vinieron estos dos commits, nada más. Y él lo que hace es este cambio, ¿sí? Este commit agrega. Perfecto. Pero otro desarrollador, y quiere subir el cambio, le va a dar un error porque justamente otro desarrollador, en este caso el de color verde, agregó este cambio al repositorio. Agregó ese commit al repositorio propio y lo pudo subir al repositorio compartido. Entonces, cuando quiere subir esto, el desarrollador naranja, el servidor no lo deja, porque existe este que está aquí y no puede subir el cambio. Tiene que primero leer con este comando, tiene que leer, tiene que traer, tiene que actualizar su repositorio local con el que está en el servidor. Eso se hace con este comando, que no lo vimos todavía, pero esto quiere decir que va a leer el repositorio. Push hace el comando para poder modificar o subir nuestros cambios al servidor. Fetch hace la operación contraria. Toma lo que hay en el servidor y lo trae a nuestro repositorio local. Entonces, luego de ejecutar esta operación, aparece este commit que lo hizo el desarrollador verde, este que está aquí. Entonces, aquí está el primer conflicto. ¿Cómo hago yo para poder subir el repositorio teniendo este cambio? ¿Cómo hago para yo subir este cambio teniendo este otro cambio en paralelo? Lo que tengo que hacer es fusionar estas dos ramas. Esta rama master y esta rama origin master. Y lo hacemos como lo hicimos siempre. Lo que hacemos es un git merge. ¿Sí? Estamos parados en la rama master y ejecutamos git merge origin master. Lo que va a hacer es crear un nuevo commit. Esto lo hace el desarrollador naranja, que me relaciona las dos ramas. Lo que yo modifique y lo que modificó mi compañero. ¿Sí? El desarrollador verde. De esta manera, ya tengo listo el cambio para poder subirlo al servidor. Se hace de esta manera porque este commit puede llegar a tener algún conflicto con este otro commit, como ya hemos visto en las clases anteriores, ¿sí? Cuando queremos fusionar ramas pueden aparecer conflictos. Este nuevo commit me permite resolver esos conflictos en caso de aparecer. Entonces, este desarrollador naranja hizo esos cambios, fusionó esas dos ramas, perdón, la origin master con la master, aparece este nuevo commit, y ahora sí puede subir el cambio al servidor, hacer un git push origin master. ¿Sí? Esto lo hace el desarrollador naranja. ¿Sí? Hace un git push origin master, entonces ahora origin master va a apuntar al mismo master que yo tengo aquí local. Ya tengo actualizado el servidor con lo que yo tengo hecho localmente. ¿Sí? Este tipo de conflictos son comunes, porque son varios los que tienen el acceso al repositorio. Entonces hay que tener presente cómo hacer la fusión de las ramas, y lo que vimos en las otras clases, y resolver los conflictos en caso de que aparezcan. Profe, y en el caso de que el primero, el naranja, se haya olvidado de hacer ese paso, ¿el otro verde puede realizarlo o no? No, porque si no está a menos que, digamos, volviendo al esquemita, tenemos el repositorio oficial, ¿sí? Ese repositorio compartido, el shared. Tenemos el developer 1, o sea, el desarrollador 1, y el desarrollador 2. El naranja este de la izquierda no puede subir porque el verde agregó este commit.
Entonces, y este que está aquí, el que está a la derecha, no puede subir cambios porque no sabe qué es lo que es esto naranja. No lo tiene él en su máquina. ¿Sí? Este commit de color naranja está dentro de la máquina del desarrollador naranja, el que está a la izquierda. No está en otro lugar, solamente está en esa máquina. No lo puede subir a este cambio porque el otro desarrollador ya subió este commit. Entonces, mi compañero no puede subir ese cambio a menos que el compañero le pase este commit de manera privada por fuera del servidor para poder recién subir ese cambio. O sea, directamente no lo puede hacer, a menos que el usuario naranja le pase ese cambio al usuario verde. Y el usuario verde pueda ver este commit y poder hacer lo mismo, hacer esta fusión de ramas y después subirlo al repositorio. Digamos, directamente no se puede. Pero si tenés comunicación con el otro desarrollador, sí lo podrías hacer, siguiendo, digamos, este camino. Bien, Pero la idea es que este lo haga. ok, ok, ¿Se perfecto, entiende? gracias. Esto que está aquí, de pasarle ese código, ese cambio que se hizo en un solo commit, vamos a ver algunos comandos para crear estos, que se llaman parches. ¿Sí? Se me crean archivitos con todos los cambios de cada commit para yo poder enviárselo por mail, por ejemplo, a mi compañero. Y sin tener que utilizar Git. O lo que puedo hacer es a mi repositorio Git, hacerlo servidor, o sea, ofrecerlo dentro de una red y que después mi compañero se conecte clone mi repositorio y se hace medio despelote. Cualquiera de las dos maneras, pero se hace medio engorroso, pero se puede hacer. El tema es conocer bien cómo trabajar de las dos maneras. Pero ya vamos a tener como varios repositorios oficiales y se hace medio engorrosa la cosa. A mí me interesa que comprendan de esta manera. Así que aquí el usuario naranja fusionó las dos ramas y lo pudo subir al repositorio, al Origin Master. Que Origin Master tiene todo este código. ¿Sí? Todo esto está en Origin Master, está en el servidor. Y en el repositorio del desarrollador naranja. Pero el desarrollador verde siguió trabajando en lo suyo. Siguió trabajando en otra rama, tratando de resolver algún problema. Entonces creó 3 commits. ¿Sí? Estos 3 que están aquí. Dentro de la rama issue 54. ¿Sí? Pero no actualizó su rama Origin Master y mucho menos su propia Master, porque se puso a trabajar en esta rama. Esto es normal, ¿sí? La idea, por eso también usamos ramas para poder hacer nuevos cambios, para que cuando lo llevemos a Master no se nos cree conflicto con lo que hay en el servidor. La idea siempre es crear una rama, trabajar en esa rama, luego cuando vayamos a fusionarlo con lo Master, voy a actualizar de lo que tengo en el servidor. Ahí hago las fusiones de las ramas y lo vuelvo a subir. Entonces, el desarrollador verde no tiene idea de lo que hizo naranja, por eso no tiene nada naranja aquí. ¿Sí? Vemos solamente cosas verdes. Y tiene cambios que él implementó. 3 cambios dentro de la rama issue. ¿Sí? Pero ahora sí, lo tiene que subir al servidor. Y él supone que hay algunos cambios en el servidor. Tal vez porque estos 3 commits los tuvo que hacer en 3 días porque el problema era complejo y se demoró más tiempo del necesario, entonces seguramente el repositorio fue cambiando. El repositorio oficial fue cambiando. Entonces lo que él tiene que hacer es, en primer lugar, hacer un git fetch origin. Esto lo que hace es actualizar mi repositorio local con el repositorio remoto, ¿sí? el origin. El comando contrario a push, lo que va a hacer es actualizar mi repositorio. Entonces, aquí sí van a aparecer los 2 commits que hizo el usuario naranja. Y me va a decir que el origin master está en este punto, tal cual como estaba en el otro.
Entonces, ahora, este desarrollador verde ya tiene actualizado su repositorio con el de, perdón, tiene actualizado su local con el servidor. Ahora lo que tiene que hacer es subir los cambios que él hizo al servidor. Entonces lo que va a hacer es, bueno, primero este comando. Después lo que va a hacer es, que ya lo vamos a ver con los comandos, es este master fusionarlo con issue, que lo que cuando hicimos fusiones de ramas directas, sabemos que esto es un traslado normal. O sea, master se va a mover a issue y nada más. No se nos crean commit ni nada por el estilo, ¿sí? Se mueve directamente. Luego, lo que vamos a hacer es hacer la fusión de ese master con este origin master, ¿sí? Cuando esté master aquí, lo vamos a fusionar en un nuevo commit, ¿sí? Después master va a parar aquí, con, perdón, con este. Ese commit se va a fusionar con este. Y luego esto se va a subir al servidor, ¿sí? Eso lo hace con los siguientes comandos. Va a hacer un git checkout master porque estaba trabajando dentro de issue, ¿sí? Estaba trabajando dentro de la rama issue, agregando estos 3 commits. Entonces, el primer paso lo que va a hacer es ir a la rama master, git checkout master. Después hace un git merge issue 54, que eso es llevar master hacia issue 54. Luego hace un git merge origin master. Esto lo que va a hacer es que me aparezca un nuevo commit para hacer la fusión entre la rama issue y la rama origin master, ¿sí? Y master ahora va a estar aquí, en este punto. De esa manera yo voy a actualizar los cambios que fui haciendo con lo que hay en el servidor, ¿sí? Si acá agrego el otro comando, va a ser el git fetch origin, después un git checkout master, git merge, esa rama, y después git merge issue, y después git merge origin master. O sea que tengo que fusionar primero la rama, esta que yo estuve haciendo los cambios. Una vez hecho esto, tengo que fusionarlo con la origin master, con la que está en el servidor. Y cuando tengo este nuevo commit con esta estructura, ahí sí puedo hacer un git push origin master. Y se me va a actualizar a esto. Y de ahí en más, se tienen que repetir los pasos. Si el desarrollador naranja agregó otros cambios, ¿sí? Supongamos que estuvo trabajando en esta rama y le fue agregando cambios, va a tener que hacer lo mismo. Va a tener que hacer un git push origin master, un git fetch, un git checkout, un git merge y merge para crear un nuevo commit que me una este con este otro commit. Y así sucesivamente. Van trabajando los grupos y se van creando las ramas y se van fusionando las ramas. Por eso dentro de un equipo de trabajo donde se van haciendo cambios y se van subiendo a un servidor, es normal que se den todas estas fusiones de ramas. Y se van a dar y hay que hacerlas, no queda otra. Pero nos dan las herramientas para poder trabajar de esta manera. ¿Se entendió? Este ejemplo que les di está en el libro de Git que está en internet, ¿sí? Así que lo pueden ver ahí y está más detallado en cada comando que fue utilizando. Yo acá lo sintetice un poco con los gráficos, pero aparecen muchos de los comandos que utilizan que están aquí. Incluso con los mensajes de error, etc. Para resumir, ¿sí? Acá pone como ejemplo, pone un nombre, ¿sí? A lo que es el servidor. Este desarrollador que le llama John es el desarrollador naranja y esta desarrolladora Jessica es la desarrolladora verde. Entonces, los pasos que fuimos viendo fue desde el servidor
el usuario John, que era el naranja, hace un git clone. ¿Sí? Que este comando ya lo vamos a ver hoy. O sea, toma el repositorio del servidor, hace su commit, ¿sí? Y queda dentro de su repositorio. Luego, el usuario, la desarrolladora Jessica, la naranja, toma el mismo repositorio y hace su cambio, ¿sí? Hace su commit. Y luego hace un push al servidor. ¿Sí? Acá el servidor está actualizado a lo que tiene el desarrollador verde, desarrollador verde. Sí, acá voy a poner verde, porque si no me voy a olvidar. Verde, naranja. Y luego el desarrollador naranja no puede hacer un push porque ya es distinto lo que tiene en el servidor a lo que tiene en el repositorio local. Entonces lo que tiene que hacer primero, o sea, no puede hacer un push, tiene que hacer un git fetch, hacer un merge, o sea, fusionar su rama con la de origen, y recién ahí hacer un push. Aquí, si el desarrollador verde siguió trabajando, no puede hacer un push porque el repositorio en el servidor cambió. Entonces, primero tiene que hacer un fetch, hacer un merge y luego hacer un push. Y después el desarrollador John tiene que volver a hacer lo mismo. Un git fetch para actualizar el servidor con su repositorio local y volver a trabajar, hacer los commits, etc. Digamos, casi todo se resume en esto, hacer un git fetch, un merge y un push, después de haber trabajado en una rama. Fetch, merge, push, fetch, merge, push, y así sucesivamente hasta que se van poniendo de acuerdo. Y si hay conflictos por X causa, y es un equipo chico de trabajo, ahí conviene que los dos se pongan de acuerdo para ver cómo va a quedar el repositorio, cómo se va a solucionar el problema, si hay problemas de fusión de la rama. Porque ¿qué pasa si, esto ya saliendo del ejemplo que vimos, pero ¿qué pasa si dos desarrolladores surge un problema en el proyecto y dos desarrolladores lo ven a esa falla, pero no se comunican diciendo, no, yo lo voy a tratar de resolver, vos andás a otra cosa? ¿Qué pasa si los dos se ponen a resolver el problema que involucra modificar los mismos archivos y llegan a dos soluciones distintas? Entonces, cuando los dos quieran hacer, uno, el que termine primero y hace el push, ese va a quedar en el servidor. El tema es, ¿qué tal si la otra solución que propone el compañero soluciona mejor la falla y tenemos que resolver ese conflicto con los archivos que ya están arriba? Entonces tienen que ponerse de acuerdo los dos para ver qué código va a quedar, cómo va a quedar este merge final, ¿sí? Este merge final, porque van a haber conflictos en los archivos, para luego tener ese push definitivo, ¿sí? Lo mejor es que se tengan que hablar desde un principio, que no tengan que los dos encarar la solución al mismo problema. Si aparece un problema, comunicarse, che, estamos teniendo este problema, lo ves vos, lo veo yo, visto, veo yo, listo, lo trato de resolver yo. Y yo sé que no va a haber conflictos con otras cosas, y no se duplica trabajo tampoco. En equipos chicos de trabajo es importante la comunicación, como en todo. Antes, durante y después de todas estas operaciones. Bien, ¿se entendió el ejemplo? Sí, se entendía muy bien. De nuevo, está mucho más ampliado el ejemplo en el libro de Git que les pasé. Así que si después quieren verlo, hay mucho más comandos y otras cosas que hace, pero se entiende. Después hay otro ejemplo mucho más complejo que ahí no quise abrumarlos, pero esto es lo básico. Bueno, supongamos que queremos modificar o enviar a un compañero algún cambio del repositorio y no tenemos acceso al repositorio. Supónganse, a ver, vamos a dar una situación ficticia. Supongamos que en un equipo de trabajo de 2 personas, uno de los dos se fue de vacaciones y no está en la casa, o por X causa está de licencia. Y surge un problema o encuentra un problema en la casa del compañero y no tiene acceso al repositorio porque está fuera del ámbito laboral, no es un repositorio público, es un repositorio privado.
Entonces yo necesito enviarle ese cambio a un compañero que sí está en el trabajo para que lo aplique y pueda solucionar el problema rápido. Entonces tenemos que enviarle de alguna manera ese cambio sin tener que mandar todo el repositorio completo, si no, no tendría sentido. Entonces lo que hacemos es crear archivos que sintetizan los cambios que hacemos con nuestros repositorios. Básicamente los commit, que está el mensaje de commit y los cambios que hacemos. Esos son los que denominamos parches. ¿Sí? Pequeños cambios que hacemos al código fuente. Y cada uno de los commits se puede crear como parche. ¿Sí? Y el parche, ya vamos a ver el contenido, y no es más ni menos que un archivo de texto con el mensaje del commit, información de cómo referenciar el commit y los cambios que se hicieron a los distintos archivos. ¿Sí? Es otro archivo de texto que tiene la ventaja de que se puede adjuntar un correo electrónico, hasta pasarlo por WhatsApp si quieren. Y el otro puede recibir y aplicar el parche. Se hace con estos comandos. Vamos a hacerlo con los repositorios que tenemos de ejemplo para que vean el formato del archivo. Y tenemos dos comandos. Uno que se llama git format patch, o sea, me crea un parche con el formato de parche de la rama master, que en este caso master o issue o alguna otra. Podemos dar un rango de commits para que nos haga los parches. ¿Sí? Puedo especificarle el nombre de dos ramas. Entonces me va a dar la diferencia que hay entre las dos ramas. Y crear esta parche, por ejemplo, y destinarlo a todos los parches que vayan a parar a una carpeta. Entonces se le envía esa carpeta al compañero. Y luego, el compañero, cuando recibe el parche, va a crear una rama, ¿sí? Más que nada porque los cambios pueden llegar a crear algún conflicto, ¿sí? Siempre que uno va a tratar de probar código fuente que me da otro, es conveniente hacerlo dentro de una rama, para que no haga conflicto con el código que yo tengo. O capaz que yo estoy trabajando en otra cosa. Entonces, yo puedo crear una rama, ¿sí? Con este. Falta el guión B para poder para crearle la rama si no existe. Y luego aplicar este comando. Aquí parche es el nombre que se le va a dar al parche, que ya lo vamos a ver qué nombre tiene. Entonces git am lo que va a hacer es aplicar ese parche al repositorio y dentro de esa rama, y yo puedo probar. Hacer las pruebas y después hacer todo lo que tengo que hacer para poder subirlo al repositorio oficial. Así que vamos a ver rápidamente cómo crear estos parches para que vean simplemente cómo es el formato de ese archivo. Así que voy a abrir la máquina virtual. Sí, repo creo que era git bash here. Estoy abriendo un repositorio que ya existe, o sea, no hay problema cuál es. A ver. Solamente estoy en master. Si yo ejecuto el primer comando, que es git format patch master, no me creo nada porque tengo que especificar un rango. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una rama. Una nueva rama. Voy a crear un commit, simplemente para que vean qué es lo que pasa. Nueva línea. Git status me dice que hay un cambio. Git
commit -am, cambios, a ver, cambios para parche de archivo.txt. Un ejemplo nomás. Me crea eso. Entonces yo puedo crear el parche. ¿Ve? Ahí me va a crear este parche. Ve, acá me lo creo en la misma carpeta donde está el repositorio. Yo le puse git format patch porque me va a tomar la diferencia que hay o los repositorios de diferencia en esta rama nueva con respecto a master. Entre rama nueva y master hay un solo commit, entonces me ha creado un solo commit. Incluso le pone ahí el número 1. Este yo lo puedo abrir. Voy a abrir con este por las dudas. Voy a achicarlo porque está enorme. No, pero creo que se puede abrir con el Notepad. A ver. Bloc de notas. Ahí está. Este es un parche. Sí, esto es todo. Acá dice desde, esta es la referencia ¿cómo es? A la rama master, me parece, el commit de la rama master, git, o sea, cuál es el padre. Quiero ver si es así. Este de la rama master es F3 y pico, no, es 8B, etc. Es el checksum de ese repositorio. ¿Sí? Esto es esto. Acá dice cuál es el checksum del que va a tener que tener el repositorio para que sea igual al mío, y tiene que ser igual. La fecha, quién lo hizo, en qué fecha. Acá esto es normal. Aquí indica que es un parche, que este es el mensaje del commit de ese parche. Y aquí empiezan las modificaciones, ¿sí? Acá especifica que archivo txt se modifican 5 líneas, cambio un archivo, 5 inserciones, y acá muestra la diferencia entre los dos archivos. Acá empieza con algunas cosas, pero acá. Esto es lo que se agrega, porque están los más. Y nada más, porque lo único que hice fue agregar líneas. Agregué esto, estos dos espacios vacíos, este espacio vacío y este texto. Y acá especifica que viene de Windows. Pero digamos, esto es el resumen de todo el commit, porque me sale cuál va a ser el checksum del commit que acabo de crear, quién lo hizo, el mensaje del commit y todos los cambios que van a ser aplicados. Entonces este archivo .patch, yo lo puedo adjuntar a un correo electrónico, puedo mandarlo por WhatsApp, por donde sea, y lo recibe mi compañero y lo aplica el git am y todo este nombre. El nombre del parche, que es todo este nombre. ¿Sí? Fíjense que incluso el nombre del archivo tiene el texto del commit, también para tener en cuenta. Si hubiese más commits, habrían un parche por cada commit de diferencia. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, ahora lo voy a borrar a este. Yo a este lo cierro. Supongamos que hago otro commit modificando este otro archivo. Esta la voy a modificar y esto lo guardo. Supongamos. Voy a hacer un git cambios para parche y acá otro archivo, otro commit. Si yo vuelvo a ejecutar git format patch master, lo que va a hacer es crearme dos archivos de parche, uno para cada commit, uno por cada commit. Entonces ahí veo acá que me muestra los dos y fíjense que me va creando con un número como para tener un orden. Primero este, después este, etc. Entonces yo voy a ir agregando cada commit de manera automática. Entonces tiene este cambio, después tiene este otro, etc. Bloc de notas. Este es el primer parche, incluso acá me dice parche 1 de 2, haciendo referencia a que hay más de uno. Si yo abro este,
Acá me dice parche 2 de 2. Y este es el cambio que hago para el otro archivo. Y acá están las líneas que quité y las líneas que agregué. Y de esta manera podemos enviarle commits que hayamos hecho de manera local, pero sin tener que mandarle todo el repositorio. ¿Sí? Le mandamos solamente los cambios que hicimos con estos parches. ¿Se entendió? Bien. Ahora denme en 10 minutos que busco algo para tomar. Va, 5 minutos, no más de eso. Y vamos a ver, no muy tarde, pero tengo que tomar examen ahora a las 7. Vamos a hacer lo que va a ser el práctico para esta parte de lo que es Git. ¿Sí? Bueno, 10 minutos y vuelvo, así lo hacemos cuando vuelva. ¿Les parece? Ok, profe.
Bueno, continuemos. Déjeme cerrar aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar con nuestro repositorio de GitHub. Sí, creo que todos tienen el repositorio de GitHub, ¿no? Sí, profe. Yo por lo menos sí. Sí, también. Bien. Lo que vamos a hacer, aprovechando para trabajar con un repositorio creado y después clonarlo, ahora que vimos comandos para clonar, por lo menos los vamos a poner en práctica, y para hacer también como una especie de trabajo práctico, lo que vamos a hacer es crear nuestra propia página dentro de GitHub. ¿Sí? GitHub nos da la posibilidad de que nosotros podamos colocar una página personalizada, ¿sí? Ya sea nuestra o del proyecto que queramos, que estamos trabajando. Pero lo vamos a hacer personalizado. Así que vamos a entrar a GitHub, github.com. GitHub, me falta una T. Ahí está. A mí ya me aparece logueado, así que si no están logueados, loguense, ingresen, así queda. Y lo que vamos a hacer es, para poder crear esta página personalizada dentro de GitHub, lo que vamos a hacer es crear un nuevo repositorio desde el signo más que está aquí y elegir New Repository. Aquí, bueno, especifica quién es el dueño. Acá vamos a especificar el nombre del dispositivo, el nombre del repositorio. Y aquí el nombre tiene que ser de la siguiente manera. Tiene que ser el nombre de usuario que ustedes tienen. ¿Sí? En mi caso es mfpuentear, que está aquí al lado. Creo que es ese. A ver, déjenme verificar que era así. Mi perfil, sí, este es mi usuario. mfpuentear. El nombre del repositorio tiene que tener el nombre de usuario, mfpuentear, punto, github.com. Acá nos dice en verde de que está disponible, pero tienen que colocar el repositorio sí o sí con este nombre, ningún otro, ¿sí? Con el nombre de su usuario, no pongan el mío, ¿sí? Pongan el de ustedes, .github.com. Si aparece este tilde verde, está todo bien. Voy dando tiempo así lo van haciendo. Ah, espera. Ah, perdón, pequeño cambio por costumbre. Esto es io. Io. Si crearon el .com, bueno, pueden borrarlo después. Si es io. Y las pestañas de abajo, profe, hay que seleccionar algo antes de crearlo. Es público y nada más. Sí, esta era la aclaración, el .io al final, no el .com. Bien. Asumo que ya lo hicieron. No hay que elegir nada más, simplemente crear repositorio. Bien, ya tenemos el repositorio creado con este nombre.
lo que vamos a hacer es clonarlo, ¿sí? Acuérdense que nosotros lo que habíamos hecho en su momento era crear nuestro repositorio de manera local. Después creamos en GitHub el repositorio y después le hicimos un push. Perdón, agregamos el repositorio remoto y después hicimos un push. Eso en ese momento. Pero ahora lo que vamos a hacer es directamente lo vamos a clonar. Tomar este que está vacío, pero lo vamos a clonar. Que lo que vamos a hacer es copiar esto que está aquí, ¿sí? Estando este en SSH. Esto lo tenemos que copiar. Este nos permite copiar lo que está aquí. Por las dudas, copiar. Y ahora sí, vamos a, en una carpeta cualquiera, yo voy a abrir aquí directamente el escritorio, git bash here. Voy a tomar ese repositorio remoto. Voy a hacer git clone. Sí, este es el repositorio, este es el comando para poder clonar repositorios. Y acá le voy a pegar la dirección que habíamos puesto. Nos va a crear un repositorio, una carpeta, perdón, con este nombre. Eso debería ser este comando. Sí, acá me dice que clone un repositorio vacío. Sí, es normal porque no tiene nada. Pero es un warning. Es una advertencia. No es un error. Me dice eso porque no tiene nada en nuestro repositorio. Tiene que haberles creado una carpeta con ese nombre, como les había dicho. En esta carpeta no hay nada, ¿sí? Pero si alcanzamos a ver los elementos ocultos, hay un repositorio, ¿sí? Aquí adentro lo que vamos a hacer es cd espacio, el nombre de nuestro repositorio que se acaba de crear. Si hago un git status, obviamente no hay nada. Si hago un git remote-b para ver qué es lo que hay en las ramas remotas, me dice que está la rama, el origin, está el origin. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer aquí es crear un archivo, pero un archivo vacío, simple, pero un archivo en sí. Acá en la consola lo voy a crear vacío para después poder abrirlo. Para ello lo voy a crear con touch. ¿Sí? Esto lo puedo ejecutar en el git bash. Se tiene que llamar index.html. ¿Sí? Que para los que conozcan páginas web ya saben que esta es la página base, pero vamos a empezar con algo sencillo. Se me crea este archivo. Obviamente si le hago clic lo va a tratar de abrir con el navegador. No quiero hacer eso, pero sí quiero abrirlo con otra aplicación. Acá. Voy a elegir el Notepad. Profe, ¿cree que Sí, pueda repetir lo de antes? Es que aún no terminé de escribirlo. el touch. Ojo, el git remote es para que lo vean, no hacemos nada. Y el git status tampoco. El importante es este y después este. Sí, es que ya estaba escribiéndolo. Ajá. Bien, dejo esto aquí.
Acá con el bloc de notas podemos escribir el contenido de lo que sería esa página. Voy a poner una página sin el formato porque funciona igual. Voy a escribir página de Matías de la Puente. Bien. ¿Estamos? Así continúa. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, esto es lo único que muestro ahí, pero es como para que tengan un contenido. Voy a subir el archivo. Git add index HTML y hago el commit. Puede ser primer commit. ¿Sí? Dos comandos que ya hemos usado normalmente. Agregar el archivo y después hacer el commit. Y lo que voy a hacer ahora es subirlo al repositorio en el servidor, que era git push origin. Y aquí voy a utilizar el main. ¿Sí? No voy a usar master, sino que le voy a colocar main. Ah, pero esperen que estamos en rama master. Lo que voy a hacer es renombrar la rama. Rename creo que era. Branch. No me acordaba. Ah, M, de move, ese era. M de move, no de rename. Move. Master a main. Sí, esto lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la rama master que se llama main. Que se llame main. Y ahora sí, un git push origin main. Y nos crea la nueva rama main. Acá un pequeño detalle, no sé si funciona con master porque no lo probé, pero con main sí. Si llegaron hasta acá, debería aparecerle, debería poder subirlo al repositorio sin ningún problema. Acá lo que voy a hacer, voy a dejar los comandos acá a mano. Voy a abrir más chico. Ahí, no, a ver. Ahí está. La página. Y bueno, con esto ya debería estar creada esa página, ¿sí? Y esa página va a estar en esa dirección, mfpuentesusuario.github.io. Vamos a ver si esto funciona. github.io. Y si entramos, ven, ahí me aparece lo que es
la página, que acá dice es justamente el mismo contenido de blog de notas. ¿Sí? Así que ya tenemos una página personalizada dentro de lo que es GitHub. ¿Le funciona a todos? Sí, profe. Ujú. A mi profe me salió un error 404. Acá en la página. Ajá, cuando le Bien. intento cargar. Cuando lo hiciste en la rama main, Sí, ¿sí? Eh, Fíjate si vas a tu página de GitHub y ves tus repositorios, te aparece acá, ahí está. Está en main y hay un index.html, así. sí, me sale así. Ujú. Y a ver, yo voy a poner para compartir, a ver si podés, así vemos que puede ser la falla. Uy, recién estoy viendo el chat, así que disculpen, lo estoy viendo medio tarde. No, pero ahí 20. ¿Cómo crear la cuenta? Si pongo mi mail me da inválido. Sí, sí, fíjate cómo crearlo con... Si es inválido el mail o ya existe la cuenta o, o algo parecido. Sí, ahí compartirlo. Ahí estás para compartir. ¿A mí me dijo, profe? Sí, 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 así Ah, vemos la pensé que falla. estaba hablando con el chat. Ahí, No, ahí no, no, como. no. Sí, hablé, pero Ahí me sale el error este. git status, estás en main, perfecto. Y acá en el repositorio, acá está creado. Ah, ¿le pusiste mayúscula? Es que así tengo el nombre. Fíjate con mayúscula en el IO, A ver. tal vez. No, No. Vos sabés que pienso que puede ser tal vez tengas que crear... mm, yo porque lo puse en mayúscula porque, bueno, así tengo el nombre ya. ujú, sí, 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 está bien. No sé si interfiere en Ah, algo. pero tu usuario es Facudo. Mira, mira Oh, sí, fíjate ese detalle, tu usuario. no. Y claro, y acá ya es diferente. Sí, vas a tener que borrar este repositorio y hacerlo con... Sin la... Ah, Encima, bueno. qué feo te queda. Y Oh, bueno, no. ¿qué le vamos a Después. hacer? Ah, Sí, bueno. una letra hace la diferencia, como ves. Sí, no, ni cuenta me di. Mm, Bueno, esto. Esa diferencia, mira, solamente. Sí, y sí, si no sabe. Ahí ya te diría borrar el repositorio desde el servidor, crear uno nuevo con el nombre de usuario y ahí utilizarlo. Bien, si a todo le funcionó, lo que tienen que hacer es crear su propia página
o estilo currículum personalizado, algo que hable de ustedes, ¿sí? Lo primero que me van a decir seguramente es, profe, no sabemos hacer desarrollo web o páginas web, no hay ningún problema, no es la exigencia de la materia. Lo que pueden usar, ¿sí? Como alternativa, una es, por ejemplo, Word. Como saben, Word permite guardar como páginas HTML, esa es una opción. Otras es bajar alguna plantilla, qué sé yo, si se animan a más, plantilla HTML o plantilla web personal, qué sé yo, a ver, ¿qué dice? Personal, plantillas web, plantilla para páginas personales, a ver este, no sé, y encima que sea una hay que pagar. La típica gratis. La argentinidad nuestra. Más de 8.500 planillas web. Bueno, capaz que acá encontrando alguna. Tecnología, diseño artístico, belleza, educación. Bueno, vean. Tecnología, restaurante, sobre nosotros. Acá está esto, algo así. Forma, separar. A ver. Personal. Ahí está, ve, hay una página personalizada. Otra de aquí. Si ustedes quieren meterse con esto, no les pido yo que sean este, por ejemplo, descargar para Windows, por ejemplo. No, tengan cuidado con los que ponen .exe porque la verdad que no descarguen ejecutables. Sí, no descarguen ejecutables. No. ¿Cómo que no, profe? Ahí nos dice que lo descarguemos. Sí, por las dudas no. Plantillas template. Acá. Esta es una. Vamos a ver esta. Ahora sí, HTML. A ver, download, ¿qué me dice? Un .zip, sí. Si no abrimos al zip, está el cuerpo del mail. Y acá está el index que van a utilizar. Entonces, si tienen experiencia en esto, obviamente es modificar el index para lo que ustedes quieran. Pero si no, simplemente con usar el Word y guardar el documento como HTML para ponerle el nombre index es suficiente, ¿no? No se pongan si tienen experiencia, bien, háganlo. Acá lo que quiero evaluarlos a ustedes es que ustedes manejen los repositorios, que después suban esa modificación, etcétera. ¿Sí? Hagan 1 o 2 commits para que ustedes vayan viendo cómo se ve si quieren modificar algo. Acá no les pido yo que hagan, diseñen de cero la página sin conocimientos previos. Pueden utilizar alguna plantilla ya hecha y la van modificando si se van animando. O si no, utilizar el Word. Tranquilamente se puede usar para generar archivo HTML. Yo no tengo el Word acá a mano. ¿Alguno lo tiene a mano como para que veamos de ejemplo? Si quiere compartirlo para ver cómo quedaría. ¿Nadie? Por ejemplo, yo les voy a mostrar. No tengo el Word, pero tengo el LibreOffice. Pero es similar, no hay mucha diferencia. ¿Sí? Si tienen un editor de oficina como este, por ejemplo, con un título, subtítulo, un texto, qué sé yo, este título que lo pongo centralizado con 16 en negrita.
algo así, de algún texto cualquiera, podemos agregar alguna imagen, a ver, alguna imagen que no sea comprometedora. Ah, justo, logo del UTN, ahí está. Sí, por ejemplo, algo así sencillo, podemos hacer un guardar como, y la idea que uno lo pueda dar con, cuando uno elige el formato, es documento HTML, ¿sí? Ese documento HTML va a pasar a ser un index.html, usar como documento de Word, y a ver cómo me lo abre. Si yo lo abro como HTML, ahí está, ya les comparto. Ahí está. ¿Ven? Me queda así. ¿Lo están viendo? No los veo si están. ¿Dónde está? Ah, sí, ahí está. Este. ¿Ven? Se ve el título con el subtítulo. Este es un navegador, el texto y la imagen. Lo único que tiene que tener precaución es que esta imagen también se les pega. Cuando lo guarden en una carpeta, también les va a agregar la o las imágenes que ustedes tengan. Y tengan en cuenta de agregar las imágenes también. Si acá inspeccionamos, vamos a ver. Acá me hace un body, un montón de cosas. ¿Dónde está este? Me agrega una imagen con este nombre. Index HTML 6b34, etcétera, etcétera, etcétera. .jpg. Esa imagen se va a guardar junto con el archivo index.html. Y ese archivo de imagen, si llegan a utilizar, también les va a agregar tienen que agregarlo al repositorio. ¿Sí? Bien. La idea es que esto lo presenten el lunes que viene. Cosa que nosotros el viernes que viene vamos a ver de nuevo otro flujo de trabajo, ¿sí? A una más moderna que se está dando ahora. Y vamos a ver si tienen alguna duda, cómo están avanzando con esto, para después hacer una presentación el lunes. Y va a ser individual, ¿sí? Así que vamos a ver cómo lo van haciendo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Recuerden, yo no voy a evaluarle el diseño HTML que tengan, su diseño web, etc. Acá la idea es cómo ustedes crearon el repositorio. ¿Sí? Traten de hacer varios commits como para ver cómo lo trabajaron. Si quieren usar el Git Bash, úsenlo. Si quieren usar una interfaz gráfica que estuvimos viendo u otra, háganlo, no hay ningún problema. Y la idea es que ustedes ya tienen el repositorio creado, ustedes ahora lo modifican haciendo sus propios commits para ver cómo les va figurando esta página. Traten nomás de no hacer tantos cambios por día porque me parece que les limita, no les deja hacer tantos cambios en un día. Así que vayan probando. Así que bueno, nos vemos el viernes, continuamos con otro flujo de trabajo y vemos si tienen alguna duda, cómo fueron avanzando y el lunes haríamos esta presentación. La idea es que hagan como un estilo, una página personalizada de ustedes, estilo currículum. Ustedes vean, no me voy a centrar en el contenido, sino que me voy a centrar en cómo lo utilizaron a Git, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos la clase que viene. Bueno, profe. Bueno, profe, Luego. muchas gracias. Chao. Adiós, muchas gracias, Vemos. profe. Hasta luego.